Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien, todo perfecto. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica, uno donde vamos a charlar a respeito de las neumonías intrahospitalarias o neumonía nosocomial. Son infecciones pulmonares adquiridas adentro del ambiente hospitalario. Sempre recordar que sempre que nosotros obtengamos algo dentro del hospital é muito pior que em la comunidade. Então, esse tipo de pneumonia, que são as pneumonias nosocomiales, são pneumonias sumamente importantes e sumamente terríveis assim para o paciente, por conta que são mais graves de las adquiridas em la comunidade. Obviamente que vai depender, por exemplo, se o paciente tem alguma comorbilidade ou não, pero por lo general são mais agressivos os gérmenes que estão presentes na pneumonia intrahospitalaria. Em cambio, la neumonía adquirida en la comunidad suele ser un poquito más, o sea, el germen no suele ser tan agresivo. Siempre recordando que depende de cada paciente. Vamos a empezar con esta clase de hoy, que son, ¿sí?, las neumonías intrahospitalarias. Neumonía entonces intrahospitalaria o nosocomial es la misma cosa. Lo que nosotros tenemos que tener presente y sí memorizar es que la neumonía nosocomial es aquella que se adquiere 48 a 72 horas ingresado el paciente en el hospital. Generalmente la vía de ingreso, o sea, la vía que el germen va a afectar, generalmente es la vía aérea. Muchas de las veces los pacientes que están sometidos a asistencia respiratoria mecánica, que es la intubación orotraqueal, tienen cerca de hasta 6 a 20 veces más riesgo de obtener una infección. Por cuenta que nosotros, cuando vamos a poner el tubo, a veces podemos, sin querer, contaminar ese tubo con la flora de la piel, por ejemplo, o la flora oral, y entonces eso puede llevar en el pulmón directamente el germencito. Pero acuérdense eso, es sumamente importante recordar las fechas, o sea, las horas, porque acá es en las primeras 48 a 72 horas de la estadía en el hospital. Y se puede decir que la neumonía nosocomial es hasta 15 días después del alta. O sea, el paciente dio de alta ayer y hoy vino con una neumonía. Nosotros tenemos que sospechar que la neumonía es por gérmenes del hospital y no de la comunidad. Esa diferencia es sumamente importante y siempre se pregunta en los horarios. O sea, es una pavadita esa definición, pero siempre se pregunta. Los gérmenes son intrahospitalarios. ¿Qué quiere decir eso? Que son más agresivos que los gérmenes de la comunidad. Es raro que un paciente, no es tan raro, pero no es tan frecuente que un paciente adquiera neumonía en el hospital, pero se dice que hasta un 5 a 10 cada 1000 pacientes ingresados van a adquirir esa enfermedad. Hasta 20% es más frecuente los pacientes con asistencia respiratoria mecánica. La asistencia respiratoria mecánica, básicamente para recordar, es la intubación orotraqueal con ventilación. El contagio se da generalmente por inhalación, o sea, por la vía aérea, pero puede ser también por aspiración de la flora orofaríngea cuando el paciente está, por ejemplo, en un coma. Y puede ser también hematógena por cuenta de los catéteres endovenosos. Nosotros, de esas tres formas que son las principales, conseguimos infectar el paciente sin querer. El tema de la neumonía nosocomial, en resumen, lo más importante es saber los gérmenes, cómo se adquiere, o sea, las vías de contagio, la fecha, que sería de 48 hasta 72 horas de los primeros días en el hospital del paciente, las primeras horas, y hasta 15 días después del alta. Un paciente que vino una semana después del alta y vino con una presencia de neumonía, tenemos que sospechar gérmenes del hospital y no de la comunidad. O sea, nuestro tratamiento empírico, el primer tratamiento antes que venga el antibiograma va a ser para los gérmenes del hospital y no de la comunidad. Sumamente importante eso, porque si no, nosotros tratamos para los gérmenes de la comunidad y el paciente tiene, por ejemplo, una neumonía adquirida en el hospital, que el germen es diferente, la sensibilidad al antibiótico es diferente, entonces el paciente no va a mejorar. Siempre recuerden que ante una infección, o sea, principalmente las neumonías, tenemos que tener, o sea, no es de ley tener comorbilidades o factores de riesgo, pero generalmente cuando el paciente no mejora, cuando el cuerpo no es suficiente para combatir esa infección, generalmente está asociada a pacientes que tienen comorbilidades o factores de riesgo. Las comorbilidades son generalmente enfermedades subyacentes. ¿Cuáles son esas que son del
paciente, o sea, factores de riesgo propios del paciente. Sería el EPOC, la diabetes, la insuficiencia renal y el sistema nervioso central. ¿Qué yo quiero decir con enfermedad del sistema nervioso central? Puede ser también un Alzheimer, una demencia, una CV. Entonces, todo eso afecta el mecanismo de tos del paciente y afecta diversos sistemas y lo que va a generar en el paciente, principalmente si no tenemos el mecanismo de tos activo y funcionando bien, lo que pasa es que el paciente va a tener una tos ineficaz, lo que llamamos de tos ineficaz. El paciente a veces no tose y entonces no consigue eliminar la expectoración que tiene el germen. Y entonces ese germen queda en el árbol respiratorio y ahí empieza a proliferar, proliferar, proliferar y empeora la neumonía. Siempre de acuerdo al factor de riesgo, deterioro del sensor, que está relacionado también con un ACV, por ejemplo, alcoolismo, cirrosis o tabaco, son factores de riesgo sumamente importantes. Generalmente suelen ser factores que nosotros no conseguimos controlar así de manera bien específica, pero debemos sí o sí decir para el paciente que deje de fumar e deje de tomar. E o mal estado nutricional. Acá está sumamente relacionado o mal estado nutricional com as defensas, a imunidade do paciente. Recuerden-se que um paciente cirrótico ou um paciente que não come proteína de maneira adequada, não produz imunoglobulinas. As imunoglobulinas são proteínas. Há que recordar isso porque se nós não temos um paciente com uma dieta adequada, temos baixa em proteínas, como as imunoglobulinas são proteínas, o paciente não vai formar imunoglobulinas de maneira adequada e então o corpo vai estar em imunodepressão. Não é tão grave a imunodepressão, obviamente que depende de a palavrita clave, depende de quando o paciente come de proteínas, pero sí o sí, o paciente vai estar imunodeprimido, imunossuprimido, pode ser leve, moderado ou grave. Factores de risco extrínsecos, aí já está relacionado com o ambiente do paciente. Por exemplo, paciente que tomou antibióticos prolongados, isso afeta diretamente com a sensibilidade e resistência dos gérmenes. Tratamentos com corticoide, por exemplo, corticoide a largo prazo, sabemos que é um imunodepressor. Cirurgias, transfusões, intubação e assistência respiratória mecânica são factores do ambiente, factores extrínsecos que podem facilitar a colonização do árbol bronquial por um germe, então podem facilitar dentro do hospital uma pneumonia intra-hospitalária. O ponto importante é saber os gérmenes e saber também detectar, ou seja, saber distinguir quando é uma pneumonia intra-hospitalária ou nosocomial temprana ou tardia. Porque os gérmenes suelen ser, generalmente, quando é temprana, os gérmenes não são tão agressivos. Pero quando a pneumonia nosocomial é tardia, depois dos 5 dias, aí sim os gérmenes generalmente são multiresistentes e são relacionados a elevada mortalidade. Lo que suele ser pergunta, sí ou sí, é os gérmenes e a clínica do paciente. Recuerden-se sempre que a clínica de uma pneumonia vai ser bem parecida da pneumonia adquirida na comunidade típica. O paciente lo que vai começar a apresentar durante sua internação é basicamente uma tos, expectoração purulenta e febre. Por conta da secreção que o pulmão vai acumulando, vai apresentar também crepitantes, que vão evolucionar a um síndrome de condensação. Síndrome de condensação. Ou seja, vai deixar o parênquima que era blandito, vai deixar o parênquima duro, e então vai generar toda a semiologia que já conhecemos aí del síndrome de condensação. Uma cosita bem importante é que o paciente, muitas das vezes, interna por uma determinada coisa e a los 5, 6 dias empeora. Empeora que, principalmente, sua função pulmonar. Por isso, o que nós devemos saber é que os gérmenes involucrados acá não são iguais aos gérmenes da pneumonia adquirida na comunidade. São pouquinho distintos, porque são adquiridos adentro do hospital. O que eu quero que você sepa é os gérmenes mais frequentes de pneumonia intrahospitalária é la pseudomonas e o Staphylo aureus metilcilino resistente. Pueden encontrar também os choice ou alguém pode dizer como SAM, ¿sí? SAMR, ou não sei como se chama assim específico, pero quando vocês veem essa siglita acá, isso quer dizer Staphylococcus aureus metilcilino resistente. Nós, então, como gérmenes, vamos ter la pseudomonas e o aureus metilcilino resistente, são os principais e os mais frequentes. Depois, vamos ter Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, que já vão ver uma característica bem específica da Klebsiella, e Enterobacter. Quando o paciente está internado, é muito frequente, por exemplo, que não se limpe bem. As mulheres, a vezes, suelen ter um problema com as infecções urinárias, porque a vulva, a vagina,
sí, la vulva queda muy cerca del ano y entonces en el periné, ¿sí? Algunas mujeres tienen el periné muy chiquito. Entonces, cuando van a limpiarse, después que van de cuerpo, muchas de las mujeres se limpian de atrás para adelante, entonces traen los gérmenes del ano para la vulva y ahí adentro y puede generar una infección urinaria. Lo correcto para las mujeres es limpiarse de adelante para detrás. El punto acá es lo siguiente, es Escherichia coli, ¿sí? Y Enterobacter son gérmenes no solamente del hospital, sino que son gérmenes intestinales. Entonces, muchas de las infecciones intrahospitalarias son generadas por eso, ¿sí? A veces la mujer está internada y no consigue se limpiar de manera adecuada y puede involucrar que un germen suba al tracto urinario y del tracto urinario se disipe, haga ahí una bacteremia y esa bacteremia puede llegar al pulmón. Como nosotros vimos, las vías de contagio son la hematógena, la por vía aérea y también la por contigüidad. Entonces, ojo, ojo, porque una infección urinaria puede hacer con que el paciente tenga una neumonía por cuenta de la bacteremia. Gérmenes, sí o sí saber, Pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella y Enterobacter, y el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Después tenemos cuando la infección es polimicrobiana, generalmente es por y por anaeróbios, generalmente suelen dar cuando hay aspiración del contenido esofágico. Ahí sí nosotros vamos a llamar de neumonías aspirativas. Pero por ahora, lo más importante saber es los gérmenes que más afectan en las neumonías intrahospitalarias. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar nuestro paciente? Siempre recuérdense que el paciente va a llegar por una queja y va a internar por eso. O sea, el paciente internó, vamos a dar un ejemplo, internó por una insuficiencia cardíaca descompensada o una valvulopatia. Puede ser que el paciente se contamine dentro del hospital y puede ser que esa contaminación puede dar una neumonía intrahospitalaria. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber ahora para RESPI es lo siguiente. Paciente que empeora durante su estadía, empeora su función pulmonar durante la estadía en el hospital, ojo porque puede ser una neumonía intrahospitalaria. Y cuando nosotros tenemos eso, sospechando que el paciente tiene fiebre, tos, expectoración y empeoramento de su función pulmonar, nosotros vamos a tener que pedir estudios específicos. El laboratorio es el primero que se pide para evaluar, por ejemplo, el recuento de los glóbulos blancos para ver si hay una infección. Podemos pedir también un VSG, un PCR para ver las enzimas, las proteínas proinflamatorias, ¿sí? Las enzimas proinflamatorias. Nosotros podemos pedir también un cultivo, un hemocultivo, que es en el hemocultivo que nosotros vamos a rescatar el germen. Podemos pedir una radiografía de tórax. Esa radiografía de tórax es bien característica. El paciente ingresa con una radiografía normal, sin condensación, y después a los 5 o 6 días presenta condensación pulmonar. Ahí, opa, tenemos síndrome de condensación, fiebre, tos y crepitantes, neumonía intrahospitalaria, ya empezamos a tratar ese paciente. Como yo dije, los cultivos son sumamente importantes. Nosotros podemos hacer cultivo de esputo cuando el paciente expectora y cuando el paciente no expectora, vamos a hacer lavado broncoalveolar o también se puede hacer una endoscopia con cepillo envainado. Y los hemocultivos sirven para rescatar los gérmenes. ¿Cuáles gérmenes nosotros vamos a buscar? Principalmente Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli. São os principais gérmenes que nosotros debemos buscar. La Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Da una imagen de condensación como cualquier neumonía, pero sí o sí un docente pregunta una cosita de acá. El esputo del paciente con Klebsiella pneumoniae, recuérdense que la Klebsiella pneumoniae es un germen que genera cavidades, como el Staphylococcus meticilino resistente. El Staphylo aureus también genera una neumonía necrotizante, que podemos llamar. La Klebsiella va a dar un esputo, ¿sí? Que se llama en jarabe de Grosselia. Seguramente algún docente va a dar un caso clínico que el paciente va a expectorar ese colorcito acá, ¿sí? Y ustedes sepan que el nombre de ese esputo es en jarabe de Grosselia y se da en los casos de Klebsiella pneumoniae. Outra cosita, la Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué es importante saber de la Pseudomonas aeruginosa? La Pseudomonas aeruginosa também dá infiltrados pulmonares, e generalmente o infiltrado de la neumonía é unilateral, pero nosotros podemos tener infiltrado bilateral. En el caso de la Pseudomonas, como Staphylococcus meticilino resistente, Staphylo aureus meticilino resistente y también
la Klebsiella, es que pueden dar neumonías necrotizantes. ¿Qué yo quiero decir con necrotizantes? Pueden formar cavidades, hacen una área necrótica y esa área necrótica cura con una cavidad, o sea, forma un agujero en el pulmón. Y acá se puede ver bien el agujerito. Ese agujerito puede ser fácilmente confundido con una tuberculosis, por ejemplo, pero recuérdense que la tuberculosis es un poquito distinto. Y nosotros tenemos que saber que la pseudomonas aeruginosa va a tener, además de toda la clínica y la semiología del síndrome de condensación por neumonía, nosotros tenemos un esputo de color verde. Otra cosita que siempre pregunta en los orales, siempre no, pero ya vi que preguntó, son los antibióticos anti-pseudomonas, los característicos anti-pseudomonas. Nosotros tenemos varios antibióticos, pero cuando te pide las ureidopenicilinas, ¿sí? O sea, las penicilinas anti-pseudomonas son las ureidopenicilinas. ¿Cuáles son? Son tres. La piperacilina, la meslocilina y la aslocilina. Una cosa bien importante es saber que el tratamiento generalmente de la pseudomonas aeruginosa, sí, va a ser pipetazo, piperacilina más tazobactam, solo para que anoten ahí y sepan. Después nosotros vamos a repasar. Pero si te pregunta los antibióticos, las penicilinas anti-pseudomonas es la piperacilina, meslocilina y la aslocilina, ¿sí? Esas son las tres ureidopenicilinas que son específicas para la pseudomonas. Los otros gérmenes los otros antibióticos que nosotros tenemos para pseudomonas son esos: la amicacina, levofloxacino, tobramicina, gentamicina, cefepime, ceftazidina, ciprofloxacino, astrionam, ticarcelina y ácido clavulânico, carbapenémicos y piperacilina tazobactam. Ustedes pueden escuchar la piperacilina tazobactam como pipetazo también, es bien conocido como pipetazo. Recuérdense de esos tres que yo voy a hablar: pipetazo, levofloxacina y cefepime. ¿Cómo hacer diagnóstico entonces del paciente con neumonía adquirida en el hospital, o sea, neumonía intrahospitalaria o nosocomial? Nosotros tenemos que recordar que el paciente está internado, entonces el paciente llegó sano y después evoluciona con una disminución de la función pulmonar. ¿Cómo que nosotros vamos a saber, o cómo nosotros vamos a sospechar que nuestro paciente tiene una neumonía intrahospitalaria? Bueno, los criterios diagnósticos son fiebre mayor de 38 grados sin causa, más de 70 años con alteración del estado mental. Recuérdense que los extremos de la edad difícilmente se presentan como clínica característica, como típica de la neumonía, generalmente suelen aparecer con alteración del sensorio, hablando palabras, todo eso. Leucopenia o leucocitosis, las guías dependen del valor, ¿sí?, del laboratorio, pero generalmente suele ser menos de 4.000 leucócitos ou leucocitoses com mais de 12.000 leucócitos. E duas ou mais radiografias com consolidação, cavitação ou infiltrado novo, progressivo e persistente. Então, se apresenta consolidação, cavitação ou algum infiltrado novo, sumado a fiebre, alteração do estado mental, leucopenia ou leucocitoses, é neumonia intrahospitalária. A veces se suele utilizar más dos de los siguientes, o sea, nosotros podemos sumar más dos criterios de los siguientes: cambios en las características del esputo o necesidad de aspiración manual de ese mismo esputo, deterioro de la PAF nosotros vamos a ver en la clase ahí de insuficiencia respiratoria, empeoramento de la tos, disnea o taquicardia y estertores. Entonces, no es que nosotros debemos saber todos esses critérios, vamos solamente razonar todo isso. Razonando queda muito mais sencillo. Paciente internou depois de 5 ou 6 dias, começou com deterioro de sua função pulmonar, alteração de la tos, aumento do esputo e disnea. Opa, tenho alguma coisa pulmonar acá. Então, aí já vou pedir a radiografia. Em la radiografia, se me viene consolidação, cavitação ou infiltrado novo, opa, neumonía intrahospitalaria. ¿Qué necesito yo hacer entonces, como si fuera así, montando un algoritmo? Diagnosticado neumonía intrahospitalaria, empiezo a tratar empíricamente mi paciente y ahí ya voy a pedir un antibiograma junto con eso. O cultivo de esputo para saber el germencito ahí. Sabiendo el germen, yo puedo rotar el antibiótico, dejar el mismo antibiótico para tratar essa neumonia intrahospitalária e torcer, rezar, orar para que o paciente melhore. Basicamente, é isso que nós devemos fazer ante um paciente com neumonia intrahospitalária.
Bueno, ¿cuáles son los fármacos que nosotros, cuál es el tratamiento que nosotros vamos a dar para nuestro paciente? Es ceftazidime más amicacina o pipetazo más amicacina, cefepime más amicacina, imipenem ou meropenem mais amicacina, e em caso de Staphylococcus aureus meticilino resistente, vamos utilizar rifampicina más vancomicina. Não sei se vocês prestaram atenção, pero en todas las opciones, sí, esos son todas opciones, tenemos amicacina, 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 ceftazidime más amica, pipetazo más amica, cefepime más amica, imipenem más amica. ¿Cuál es el punto de la amicacina? Y eso pregunta Miguel. La amicacina tiene un efecto propio, un efecto bien característico. La amicacina impide la bacteremia, o sea, impide la proliferación del germen en la sangre y su diseminación. Entonces, por eso que en todos, o en casi 100% de los casos de la neumonía intrahospitalária, nosotros vamos a dar vamos a dar amicacina sumado al tratamento. Ah, pero ¿por qué en vanco y rifa nosotros no damos? Porque la vancomicina tiene ese mismo efecto de la amicacina en la sangre. Entonces impide la bacteriemia, la proliferación en la sangre de los gérmenes. Em casos que o paciente tenha uma pneumonia aspirativa intrahospitalária, o que eu quero dizer com pneumonia aspirativa intrahospitalária? Não são os mesmos gérmenes, são generalmente polimicrobianos e junto anaeróbios. Nós vamos utilizar dois tipos, duas linhas de tratamento. Ou podemos utilizar ceftriaxona mais clindamicina ou levofloxacino mais clindamicina. Alguno de los dos, sí o sí, nosotros podemos utilizar para tratar nuestro paciente. Y recordar que el tiempo para el tratamiento de neumonía intrahospitalaria no es el mismo tiempo de la neumonía adquirida en la comunidad. Acá nosotros tenemos gérmenes más agresivos, más resistentes, entonces dejamos por más tiempo el tratamiento. Es por 14 hasta 21 días el tratamiento de esos pacientes con neumonía intrahospitalaria o nosocomial. Creo que hasta acá quedó todo perfecto. Lo más importante saber es el tiempo de 48 a 72 horas y hasta 15 días de internado del paciente, saber los gérmenes, gram positivos, gram negativos, el diagnóstico, sepan la clínica del paciente, que el paciente estaba internado, que ahí empieza un proceso de consolidación, cavitación o infiltrado, sumado a fiebre, estertores, empeoramento de la tos y empeoramento de la disnea, deterioro de la PAF. Todo eso nosotros debemos no solamente saber, sino que es solamente razonar. Se eu tenho um paciente empeorando sua função pulmonar, saturação está caindo, o que eu vou fazer? Radiografia de tórax e buscar na causa. ¿Sí? Simplesmente é isso. Tratamento, sí o sí es de ley saber, ¿sí? No necesitan saber dosis, pero sí o sí saber cuáles son los fármacos que nosotros podemos utilizar. Y en caso de Staphylococcus aureus meticilino resistente, vanco y rifa, sí o sí saber eso. Agora vamos a passar, ¿sí? En neumonía e imunodeprimidos. E tá um pouquinho, não é somente pneumonia intra-hospitalar que nós vamos falar hoje, vamos falar também de pneumonias em imunodeprimidos. Las pneumonias em imunodeprimidos, sim, temos que sempre recordar uma cosita, o paciente está com seu sistema imune pobre, tá? Falhado o sistema imune do paciente. Então, as bactérias que são oportunistas vão se aproveitar dessa ocasião e vão a infectar o pulmão de todo o paciente. Então, agora, como estamos em RESP, vamos enfocar no pulmão. As pneumonias em imunodeprimidos suelen ser dadas por gérmenes característicos, como, por exemplo, o citomegalovírus, la nocardia e Rhodococcus equi. O citomegalovírus, recuerden-se que se dá em pacientes transplantados e, a vezes, os choice cobram isso, põem aí que o paciente hizo um transplante e apresenta uma pneumonia agora, para que vos diga o germen. La nocardia puede producir la nocardiasis, casis. También es un germen bien agresivo y nosotros tenemos un tratamiento específico para nocardia. Y el Rhodococcus equi también es un tratamiento agresivo, pero es más raro de ver. Generalmente el Rhodococcus equi está relacionado a pacientes que trabajan en el campo y puede dar también lesiones en el sistema nervioso central, el Rhodococcus equi. En cambio, citomegalovirus y nocardia vão a produzir pneumonias intensas no paciente. ¿Por que se produz essa pneumonia tão intensa? Justamente porque as defensas do paciente estão muertas. O paciente não tem CD4 suficiente para combatir essa infecção, então o paciente vai empeorar muito rapidamente. Essa é uma tableta que quero que sepam como a palma da mão. ¿Sí? Sempre pergunta em los choice. Quando Joyce perguntou essa tableta aí, em relação à infecção, o germen e o conteúdo de CD4, ou seja,
el conteo de CD4, ¿cuál es el germen que me afecta? Sepan esa tablita sí o sí, sepan. Por ejemplo, cualquier conteo de CD4, un paciente inmunocompetente puede tener bronquitis, neumonía bacteriana y tuberculosis. Nosotros somos ese. Tenemos cualquier conteo de CD4. Paciente inmunodeprimido con HIV-Sida, el paciente va a tener, cuando tenga un CD4 menor de 200 células por microlitro, puede ser infectado por Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus neoformans e tuberculose extrapulmonar disseminada. Esses são os principais de menor de 200 células. CD4 menor de 100 vão ter Pseudomonas, Toxoplasma gondii e sarcoma de Kaposi pulmonar, e menos de 50 células, que era isso o que tinha um choice, aí que ele estava falando, é Histoplasma capsulatum, Cytomegalovirus, Mycobacterium avium complex, ou o complexo do Mycobacterium avium, e Aspergillus. Aspergillosis também pode produzir. Ojo, sepan essa tablita, não é difícil, e sepan os principais gérmenes e o conteúdo de CD4. Isso foi uma pergunta de Choice. A pergunta de Choice estava relacionada, não me recuerdo bem se era com o histoplasma ou se era com o Aspergillus. Era alguma coisa assim, ou era histoplasma, aspergillosis. Te dava o conteúdo de CD4 e era para vos dizer qual era o germen que poderia estar involucrado. Então, paciente imunodeprimido, recuerden-se do conteúdo de CD4. Agora vamos às pneumonias micóticas. Não deixa de ser pneumonias que se dão em imunodeprimidos. Pero acá temos que sí o sí saber e enfocar em uma cosita que é no tratamento das pneumonias micóticas. Por exemplo, as pneumonias micóticas podem ser dadas por el Pneumocystis jirovecii, Aspergillus, Candida, Cryptococcus e Coccidiomicosis. Quais são perguntas de exame? Quais são perguntas de orales? Pneumonia por Pneumocystis jirovecii, a pneumocitosis também se pode encontrar, ou Pneumocystis carini, que era o nome antigo do Pneumocystis jirovecii, e pneumonia por Aspergillus. Essas são as duas mais importantes que têm que saber que se perguntou em los choice. Choice e oral. Oral sempre pergunta Pneumocystis jirovecii. Sosa le gusta muito perguntar isso. A pneumocitosis, então, é uma pneumonia micótica produzida por Pneumocystis jirovecii. É uma infecção oportunista que geralmente vai se dar nos pacientes HIV positivos. Ojo acá. HIV, SIDA, paciente com baixo conteúdo de CD4. Como se dá na clínica? A clínica, geralmente, nesse paciente é insidiosa. Evoluciona de maneira assim larga, ou seja, 3, 4 semanas, e chega a um ponto que o paciente chega com insuficiência respiratória. O que é insuficiência respiratória? Insuficiência respiratória é quando o paciente tem uma pressão de oxígeno menor de 60 milímetros de mercúrio. Isso é insuficiência respiratória. Temos dois tipos, o tipo 1 e tipo 2, e todo isso vamos desenvolver na classe aí de insuficiência respiratória. Quero que sepam que o paciente com pneumocitosis, como Pneumocystis jirovecii, é imunodeprimido e tem uma infecção pulmonar. Essa infecção pulmonar é insidiosa, ou seja, vai progressando, e em outros grupos de imunocomprometidos, como, por exemplo, os pacientes que tomam corticoides, o começo é agudo e explosivo. Por isso que é sumamente importante perguntar-lhe, fazer a anamnese de quais são os fármacos que o paciente toma. Porque se nós não comemos aí, não perguntamos, tomava um fármaco e o paciente está com corticoide na vena aí, na vena não, senão que está tomando corticoide, 40, 60 miligramas por dia de corticoide, olvídense por isso, porque isso não vai passar por la cabeça. Então, sumamente importante, pneumonia por Pneumocystis jirovecii é oportunista. O diagnóstico pode, a radiografia parecer normal ou pode aparecer com consolidação, ¿sí? A consolidação geralmente empieza nos cílios e progressa a periferia e vértices. Tratamento. Que pergunta de Pneumocystis jirovecii, además del germen e del paciente que é o HIV, é o tratamento acá. O tratamento, sí o sí sepan que é trimetoprim sulfamethoxazol mais pentamidina. Sí o sí, Sosa le gusta muito perguntar o tratamento de pneumocitosis. Se te pode perguntar, decime o tratamento de pneumocitosis, Pneumocystis jirovecii ou Pneumocystis carini. É a mesma coisa, ¿sí? O mesmo germen, a mesma afectação. Só que sepan que é trimetoprim sulfa mais pentamidina o tratamento acá. Então, esse é um paciente com pulmão normal e isso é a pneumocitosis ou Pneumocystis carini, a mesma coisa. O paciente, então, empieza em los cílios e progressa hacia a periferia e vértices pulmonares. Pneumonia por Aspergillus, que é importante saber, sumamente letal.
¿sí? Si no es tratada, es sumamente letal y puede haber la formación del aspergiloma. El aspergiloma. Aspergiloma es un acúmulo de hongos que van a acumular y van a hacer una cavidad en el pulmón del paciente. ¿Cuál es el tratamiento acá? Anfotericina B y itraconazol, y agreguen el resumen ahí. Voriconazol también es utilizado para aspergilosis. Mortalidade sem tratamento, 100%. Voriconazol entrou em um choice, por isso eu puse acá, ¿sí? Voriconazol, aspergillus pulmonar, aspergillosis. Essa foi a classe de hoje. Eu creio que nós abarcamos bastante conteúdo, ¿sí? De maneira bem resumida, mas foi bem específico a classe de hoje. E vimos as pneumonias intra-hospitalares, as pneumonias micóticas e imunodeprimidos. O principal. Há coisas que sí ou sí necessito que vocês repassem, como, por exemplo, os gérmenes, o tratamento empírico e o tratamento de cada germe. Por exemplo, os antibióticos anti-pseudomonas são sumamente importantes e se vai a perguntar. Então, necessito que vocês sepam essa parte e também que vocês repassem a partecita aí do tratamento do Pneumocystis carini, Pneumocystis girovese. Sumamente importante na classe de hoje. Entra no oral, entra no escrito, então repassem essa classe aí como a palma de la mão. Lo que nós vamos ver depois é insuficiência respiratória, ¿sí? Então, guardem todas as pilas para insuficiência respiratória, porque entendendo a insuficiência respiratória já facilita um montão. Respe. Graças por tu atenção. Espero que tenhas um lindo dia, uma linda tarde, uma linda noite, uma bendecida semana ou fim de semana, lo que seja. Graças e nos vemos na próxima classe. Tchau.